Hola de nuevo. Otra idea que me parece muy interesante es el saber que tenemos neuronas en espejos, un grupo de neuronas que nos permite aprender porque vemos a alguien hacer algo y nuestro cerebro va captando qué es lo que hace esa persona o incluso puede ser de otro ser vivo y va adquiriendo ciertas habilidades solo con ver, solo con copiar, aunque sea incluso no en forma demasiado consciente. Entonces, como docente, yo digo que es bueno cuando nosotros realizamos un ejemplo de un ejercicio matemático o ejercicio de resolución de alguna ecuación. En ciencia se usa mucho la parte de matemática y entonces, por más que nosotros veamos la parte teórica y mostremos ejemplos, el que nos vean pensar sobre un problema, nuestros estudiantes, sobre todo la primera vez que se enfrentan a ellos, puede ayudar mucho a que luego sepan qué camino seguir y luego que se enfrenten a cosas nuevas. Es una idea, la podemos tomar o no. Yo lo que sí encuentro es que siempre en los cursos de neurociencias, en el conocimiento de la neurociencia aplicado a la educación y de otras cosas teóricas, a veces es difícil bajarlas a la práctica y por eso estoy tratando de hacer como un poquito de ambas. Es interesante que una de las cosas que hacemos más en ciencias es hablar de patrones, patrones que quizás hayan descubierto otros. Por ejemplo, nosotros clasificamos, buscamos una ecuación que relacione las variables que estamos estudiando eh, y a veces no siempre los chicos logran ver lo que nosotros vemos porque no les planteamos capaz la primera pregunta, que sería lo que quizá Melina Furman habla de preguntas investigables, que nos lo dejamos que ellos pregunten, porque ya les presentamos algo que ya fue estudiado por otros y a veces queremos que les interese como nos interesó capaz que a nosotros hace muchos años, la primera vez que vimos ese tipo de conocimiento. Y me parece que una de las cosas que tenemos que saber es que el cerebro no registra lo que es siempre igual. Entonces, si bien es cierto que es bueno descubrir patrones y que es algo innato en nosotros, también a veces tenemos que hacer algo que llame la atención. Entonces, no sé, busquemos algún ejemplo, busquemos algún disparador, busquemos algo que no sea solamente presentar los temas de la misma forma siempre, porque así sea algo súper novedoso, si lo hacemos siempre igual, perdemos la atención de nuestros alumnos. Y la atención es un foco muy importante, es una característica muy importante del aprendizaje. No se puede memorizar aquello a lo que no se atiende y no se puede atender mucho y concentradamente por demasiado tiempo. Nuestras clases duran demasiado, nuestros módulos duran una eternidad. Sin embargo, si logramos un rato de que nos presten atención y en ese rato enfocamos nosotros también los temas más importantes, y luego que se encuentren muchas veces con ellos en distintos ámbitos, por ejemplo un ejercicio, una lectura, una noticia, no sé, hasta una canción, ya que la música tiene mucho que ver también con el funcionamiento del cerebro. Bueno, entonces ese concepto, cuantas más veces se encuentre con él en diferentes maneras, va a ser del que quede más arraigado. Esto está documentado, que existe esta forma de aprendizaje por varios autores. Hay una en particular que se llama Linda Smith, que es una investigadora norteamericana que realmente es una psicóloga, pero ha trabajado mucho con el cómo adquirimos el lenguaje los humanos y donde ella establece varias maneras o sea, varias formas en que vamos adquiriendo el lenguaje, pero una que me pareció a mí muy interesante, hay dos cosas que me parecieron súper interesantes que lo vi en algunas de sus investigaciones en el Congreso del Simposio de Neurociencias Aplicadas a Educación de Montevideo en 2017, que está todo en internet, todas las charlas, si ustedes quieren, las puedo dejar el link. Este, y es muy interesante dos cosas. Lo primero que aprendemos a los humanos es a descifrar expresiones faciales, a descifrar lo más que vemos durante los primeros 5 meses de vida son caras. Entonces, el contacto es súper, súper importante y el descifrar cuando una cara es favorable a nosotros o cuando nos está diciendo que por ahí no, me parece que también es importante.
por algo nos interesan a los jóvenes, les interesan tanto el like o el dislike. Yo creo que tiene que ver con eso, con el necesitar, como no sabemos por dónde vamos siempre, cuanto más chicos somos, necesitamos más ver si somos aprobados o no. Y entonces es una manera, es como una especie de bitácora emocional cuando estamos aprendiendo, sobre todo para ver cómo vamos, hasta que dominamos lo que estemos aprendiendo. Así que eso por un lado. Y por el otro lado es que cuando se adquiere un concepto, el concepto no es solamente cuando la madre, el padre, en este caso el docente, estamos hablando de aprendizaje en un aula, nos presenta el tema o presentamos el tema de una forma así como que nosotros queremos que nos presten atención en ese momento. Pasa que a veces ese concepto se va realmente a afianzar cuando lo ven aplicado en una película, cuando les pasa que a mí me pasó que, por ejemplo, el tema de reflexión de la luz, mis alumnos me mostraron un videojuego donde podían pasar unas ciertas trampas de luz y tenían que saber cómo enfocarlas para que la reflexión fuera de tal manera, y entonces ellos mismos me lo mostraron, lo cual me alegró mucho porque, bueno, habían entendido el tema de básicamente de qué iba, y me lo compartieron en una actividad que a ellos les interesaba también. Así que otra vez, el cerebro, tenemos patrones, tenemos la capacidad de descubrir patrones, la capacidad de notar lo que es diferente, la capacidad de adquirir lenguaje nuevo a través de muchas exposiciones. Y otra cosa que es muy interesante es que el concepto no es exactamente, no es exactamente el input, es decir, no es toda la información, sino que generamos una especie de promedio conceptual, ya que el cerebro es una máquina estadística, y como es estadística, cuanto más información se refiere a lo mismo, entonces más podremos centralizar o conceptualizar de qué se trata. Hasta luego.